y sanciones por incumplimiento, sanciones administrativas, ¿no es cierto? Pero no nos tenemos que olvidar, acá el árbol no puede tapar el bosque, no nos tenemos que olvidar que el régimen administrativo de la ley 27279 convive con el resto de los ámbitos de responsabilidad que establece la ley en general. Esto lo señala bien el artículo 25 de la ley 27279. La aplicación de sanciones administrativas no excluye la aplicación de sanciones civiles. Yo agrego ahí entre corchetes porque la ley no lo dice, pero no importa, no hace falta que la ley lo diga. Sanciones civiles, sanciones público-ambientales, responsabilidad ambiental, o penales que pudieran corresponder. No importa que la ley haya omitido esto que yo pongo entre corchetes, ya está incluido de antemano por el solo hecho de existir, no hace falta que lo reafirme la ley 27279. Bien, ¿y cuáles son? Vamos a sistematizar esos distintos ámbitos de responsabilidad que conviven con la responsabilidad administrativa que establece la ley 27279. Fíjense en este cuadrito, estoy completamente seguro que ustedes conocen todo lo que dice este cuadrito, por el simple hecho de que ustedes son personas que trabajan en empresas, ustedes lo tienen en mente, este cuadrito no es solamente para abogados, este cuadrito es para gente de empresa, y ustedes lo tienen en la cabeza. La virtud que tratamos de encontrar en este cuadrito es que, bueno, esto que ustedes saben no se mezcle, que quede bien sistematizado renglón por renglón. Y vamos al primer renglón. El primer ámbito de responsabilidad distinto, digamos, que no lo menciona la ley 2779, apenas salvo en el artículo 25, es la responsabilidad civil. ¿Ante quién procede la responsabilidad civil? Ante terceros. ¿Quiénes son los terceros? Por ejemplo, los vecinos, los transeúntes. ¿Y por qué procede la responsabilidad civil? La responsabilidad civil procede cuando hay daño a la salud, cuando hay daño a las propiedades y cuando hay molestias que excedan la normal tolerancia. ¿En qué se traduce la responsabilidad civil? Se traduce en un juicio de daños y perjuicios que terminará con una sentencia que me condene, que no me condene, o en una transacción extrajudicial. En definitiva, la responsabilidad civil conlleva responsabilidad de carácter patrimonial, o sea, se arregla con plata. El segundo renglón es la responsabilidad administrativa. Esta es la responsabilidad propia de la ley 27279. ¿Ante quién procede? Ante el Estado nacional, el Estado provincial. ¿Y por qué? Por la simple violación de leyes o reglamentos. Si mi CAT no es lo suficientemente apropiado como requiere la norma provincial, me pueden multar, me pueden clausurar, me pueden apercibir. Si yo, digamos, no envío los envases vacíos a tiempo al operador, me pueden apercibir, me pueden multar, etc. Eso es un régimen administrativo. ¿En qué se traduce la responsabilidad administrativa? En una inspección, si detectan una posible infracción, me labran un acta, ese acta me va a dar lugar a mí a un descargo, si mi descargo no convence, me van a sancionar, si yo considero que la sanción es injusta o es exorbitante, incluso puedo ir a la justicia si quiero. En definitiva, tiene carácter patrimonial, es decir, la responsabilidad administrativa también se arregla con plata. Pero hay un tercer ámbito, que es el ámbito que no menciona la ley 27279 y tampoco hace falta que lo mencione, que es la obligación de recomponer la responsabilidad ambiental, la responsabilidad pública ambiental, que procede ante el Estado y también la pueden reclamar terceros por daño al ambiente propiamente dicho. No tenemos que confundir este daño al ambiente propiamente dicho con los daños de la responsabilidad civil, que son daños a la salud privada de una persona y a la propiedad privada de una persona. Esto es daño al medio ambiente propiamente dicho, daño al medio ambiente como bien colectivo, como bien que pertenece a toda la sociedad. ¿En qué se traduce esto? Se puede
traducir en una demanda judicial o en, digamos, o en una inspección y una multa, una clausura, pero eso ya como régimen administrativo. Y si nos condenan, podemos ser obligados a remediar o a restaurar, que eso es oneroso. Si no se pudiera remediar, si no se pudiera restaurar, bueno, se va a aplicar una multa acorde. ¿Acorde a qué? Al daño, que puede ser elevado. Y por último, también tenemos el ámbito de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal procede frente al Estado. ¿Por qué? Por la comisión de delitos ecológicos. ¿Cómo comienza esto? Con una denuncia, que es fácil, cualquiera puede presentarla en cualquier momento, o una querella penal, en una investigación penal, que si encuentra bases para decir acá existe la posible comisión de un delito, va a derivar en un proceso penal con imputados, y donde por supuesto se garantiza el derecho de defensa. Este último ámbito de responsabilidad es el único que no tiene carácter patrimonial. Este tiene carácter personal. Y la responsabilidad no es sobre la empresa. La responsabilidad es sobre personas, no sobre empresas. Pero continuemos. Es decir, esto que acabamos de ver, este cuadro, es el bosque que no tiene que ser tapado por el árbol importante, que es el árbol del régimen administrativo de la ley 27279. Pero continuemos. Fíjense, todos conceptos jurídicos y legales que los registrantes, los distribuidores, los usuarios, tienen que tener en el radar. Muy especialmente los registrantes, ¿no es cierto? Fíjense, el artículo 1710 establece en el Código Civil la obligación de prevenir, que no estaba en el código anterior de Vélez Sarsfield. Tal vez porque la consideraba algo implícito. Pero fíjense lo que dice, y colóquense en los zapatos del registrante. Toda persona tiene el deber, todo registrante tiene el deber, en cuanto de él dependa, de evitar causar un daño no justificado, adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud, y no agravar el daño si ya se produjo. Ese daño bien podría focalizarse en la locación de un CAT. Entonces, este artículo 1710 es sumamente importante porque interpela a todas las empresas, no solo a los registrantes, pero estamos hablando de ellos ahora, interpela a todas las empresas con respecto a su cadena de valor. Es decir, a partir de 2015, que fue la sanción del artículo 1710, menos aún una empresa puede decir, yo no contamino, pero no sé lo que hace mi proveedor, yo no contamino, pero no sé lo que hace mi distribuidor. Este artículo es como que de alguna manera desestima, en parte por supuesto, toda la cuestión de las responsabilidades concebidas como compartimientos completamente estancos. Esto hay que tenerlo presente. Y cuando hablamos del registrante, no estamos hablando de una persona jurídica anónima. Estamos hablando, en primer lugar, de los miembros de su directorio, de su alta gerencia, de las personas que, digamos, de alguna manera son aludidas por la ley 27279. Pero sigamos, hay más. Fíjense este concepto del Código Civil. El principal, o sea, la empresa que contrata, responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia, las personas de las cuales se sirven para el cumplimiento de sus obligaciones, las personas físicas o jurídicas. Cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o en ocasión de las funciones encomendadas. La falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal. O sea, si el dependiente es inepto, eso no nos excusa. La responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente. Pero, ya lo vamos a ver, en nuestro país hay muchos factores que
coadyuvan para que, en general, digamos, la reparación se oriente primariamente sobre quién tiene el bolsillo más grande. Ya lo vamos a ver. Y un tema que hay que aclarar, que es el siguiente. Vieron que acá este artículo habla de las personas que están bajo su dependencia. Bueno, no cometamos el error de pensar que el Código Civil se refiere a la dependencia de carácter laboral. No necesariamente. La dependencia a la que alude el Código Civil y Comercial consiste en la sujeción a determinado tipo de órdenes o indicaciones por parte del principal, de la empresa principal. Es decir, determinado tipo de contratistas pueden considerarse bajo dependencia. Por ejemplo, si yo contrato a una empresa para que me haga un muro y el muro se cae, un juez va a considerar esta empresa estaba bajo la dependencia de la empresa que lo contrató, estaba sujeta a determinado tipo de instrucciones, indicaciones por parte del que lo contrató. Otro tipo de proveedores tal vez no. Si yo simplemente tengo un proveedor de materia prima, nadie va a poder decir que ese estaba bajo mi dependencia civil. De manera análoga, si los registrantes organizan a través de una persona jurídica una red de CATs, bueno, los jueces van a considerar que toda esa estructura estaba bajo la dependencia civil de los registrantes. Sigamos. Hablemos ahora de la responsabilidad civil, más la responsabilidad ambiental, más la responsabilidad penal. Y veamos este artículo 1911 del Código Civil, que dice, se presume, a menos que exista prueba en contrario, que quien es poseedor, que es poseedor quien ejerce un poder de hecho sobre una cosa. El CAT, los registrantes, el distribuidor, una vez que el usuario les entrega un envase vacío de fitosanitarios, pasan a ejercer un poder de hecho sobre ese envase vacío, lo cual los convierte en poseedores y los sujeta a responsabilidad. Un envase vacío de fitosanitarios, probablemente que haya atravesado el procedimiento de triple lavado. No un envase vacío que simplemente esté perforado, sino que efectivamente lo hayan triple lavado antes de perforarlo. Y si no estamos seguros de lo que estamos recibiendo, más vale no lo recibamos. Porque una vez que lo recibimos, va a servir de poco decir, a mí me lo dio, era responsabilidad del usuario, yo en realidad acá estoy cumpliendo una función para que esto no vaya al circuito ilegal. Sos el poseedor, sos el responsable de los daños que eso pueda llegar a causar. Entonces, el CAT, los registrantes, los comercializadores, el CAT no es una persona jurídica. El CAT, digamos, dependerá de alguien que puede ser Campo Limpio, puede ser el distribuidor, puede ser un registrante directamente, pero no es una persona jurídica. Entonces, son poseedores, por lo tanto son civil y ambientalmente responsables por todos los envases vacíos que se reciban, hayan sido o no triple lavados correctamente. Y la perforación no es una prueba del triple lavado. Si sus instalaciones son desbordadas, supongamos que un CAT tiene instalaciones que son desbordadas por razones ajenas al CAT. O sea, los registrantes no tienen la culpa. Por ejemplo, no hay operadores disponibles. Por lo tanto, se me desborda el CAT. Bueno, cualquier daño que esos envases supuestamente vacíos que yo recibí puedan causar son responsabilidad de su poseedor. Por más que, digamos, no, frente a terceros es así. No importa que uno diga, pero no había, cerró tarde el operador suficiente o el operador está desbordado. No va a servir. Fíjense también, bueno, otros artículos que los abogados manejan bien. Pero tengan presente esto. Todo esto que yo les digo es algo demasiado importante como para dejarlo solamente en manos de los abogados.
Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio o defecto de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza. La responsabilidad es objetiva. Objetiva quiere decir no es relevante si tuviste la culpa o no tuviste la culpa. Vos sos el poseedor, vos respondés por más que demuestres incluso que vos no tuviste la culpa y que vos trataste de hacer todo bien. No alcanza con decir yo tengo autorización para funcionar como CAT, no alcanza para decir mirá todas las medidas técnicas de prevención que yo aplico. Civilmente no va a alcanzar eso frente a terceros. Fíjense el artículo 1758. El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. El poseedor es guardián y prácticamente es el dueño, según el artículo 1911. Y fíjense también desde el punto de vista de la responsabilidad ambiental, el artículo 28 de la Ley General del Ambiente que dice el que cause daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. Esto de estado anterior a su producción, tomémoslo entre comillas, no es tan así, porque a veces es imposible volver al estado anterior, pero forma parte de otra discusión. Interesante también, pero que no quiero perder el foco. Y por último, la ley 27279 hizo grandes esfuerzos y correctos y bien orientados para diferenciarse de la ley de residuos peligrosos. La ley 27279 tiene la virtud enorme que evita que las provincias puedan decir yo no acepto envases vacíos de fitosanitarios dentro de mi territorio. Un error que ocasionó que un pecado original que tiene la ley de residuos peligrosos desde su nacimiento. La ley 27279 se diferenció, busca diferenciarse de la ley de residuos peligrosos. Busca, pero al final del día no lo consigue. No lo consigue seguramente a la mirada de los jueces. Los jueces seguramente van a considerar que la contaminación causada por envases de agroquímicos mal gestionados, no triple lavados, etcétera, es contaminación por residuos peligrosos y que por lo tanto se aplica el régimen de responsabilidad civil y el régimen de responsabilidad penal también de la ley de residuos peligrosos. A ver si doy en la tecla acá para pasarlo. Discúlpenme. Ahí está. Muy bien. Hablemos de la mirada de los jueces. La mirada de los jueces no se va a limitar a la responsabilidad administrativa. Es un hecho que tenemos que aceptarlo con calma. Ante una cuestión que llegue a sede judicial, nuestra primera reacción va a ser decir, pido, la ley 27279 establece responsabilidades diferenciadas, la ley 27279 tiene, nos da argumentos para inferir que la responsabilidad del registrante es grande, pero no es ilimitada. Bueno, hay que ver si los jueces lo entienden así también. ¿Por qué? Lo vemos ahora. La cuestión ambiental es una cuestión de orden público. En cuestiones de orden público prevalece la interpretación extensiva. Y a veces más que eso, a veces la interpretación de los jueces es directamente elástica. O sea, muchos jueces a veces terminan haciéndole decir a la ley lo que la ley no dice o hacen interpretaciones que son extra legem, digamos, que van más allá de la ley. Eso es una realidad y hay muchos ejemplos de eso. ¿Y por qué sucede esto? Sucede esto por, ¿cuál es la idea socioeconómica dominante en la sociedad y por lo tanto también en los jueces? Miren, la mejor definición de
¿Qué es esta idea socioeconómica dominante desde el punto de vista jurídico, por lo menos? Yo la encontré en un tratadista de derecho civil, Isidoro Goldenberg, que escribió una vez, sin consentir esto, no lo consentía, pero lo describió muy bien. Lo que Isidoro Goldenberg dijo fue lo siguiente, fíjense, la conciencia jurídica actual tiende a buscar una reparación asegurada para la víctima, para la real o supuesta víctima, para el real o supuesto afectado. Eso es así. Si en algún momento, imaginémonos, ¿no? Aparece un recurso de amparo, sepamos que el recurso de amparo puede ir a parar a cualquier juez de familia, juez de ejecución penal juvenil, juez de paz, qué sé yo. Ese juez, si recibe una demanda de este tipo y el tipo la desestima rápidamente diciendo, no, si el artículo 13 de la ley dice que el usuario es el responsable de la primera etapa, bueno, es para aplaudirlo, pero de alguna manera ese juez es, según para la cultura de nuestro país, ese es un juez contracultural que emitió una sentencia correcta que yo firmaría también, pero una sentencia contracultural, en el sentido de que va a contramano de lo que suelen ser las cosas en nuestro país. Difícilmente un juez rechaza in limine algo porque el usuario no acercó el bidón. Un juez lo va a tomar al tema, lo va a estudiar y vamos a ver qué es lo que decide. El juez va a tener en la cabeza, antes que nada, pero a ver, el artículo 5 de la ley 27279 responsabiliza al registrante por la gestión integral. Eso le va a rondar mucho en la cabeza a un juez. Entonces, la víctima, el afectado, son la parte real o supuestamente más débil. A veces yo me pongo a pensar si en todo esto la parte realmente más débil no son las empresas. Es así. Entonces, veamos también cómo se va a interpretar la ley 27279. ¿Cuáles son las reglas de la interpretación judicial de la ley 27279, pero también perfectamente de la interpretación administrativa de la Autoridad de Aplicación Provincial de la ley 27279? Fíjense, el artículo 2 del Código Civil y Comercial nos indica que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras. O sea, esto se llama interpretación literal, interpretación gramatical. Es una interpretación que nos favorece si queremos mantener esto dentro del ámbito acotado del régimen administrativo. Lamentablemente, como esta es una cuestión de orden público, la interpretación literal y gramatical no es lo que prevalece, para nada, ni por mucho, ¿no? Lo que prevalece es la ley será interpretada por su finalidad, la gestión integral, teniendo en cuenta las leyes análogas, el Código Civil, el Código Penal, la Ley General del Ambiente, etc. Más aún, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos. Y fíjense que está subrayado derechos humanos, porque vamos a hablar de esto un poquitito más adelante. Y los principios y valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. Un principio y valor jurídico fundamental es el principio general de no dañar. Todo esto lo va a tener en la cabeza el juez cuando le llegue, por ejemplo, un amparo. Y rebobinando, las obligaciones que establece la ley 27279 son muy amplias, son gigantescas. Responsabilizarse por la gestión integral. Frente a tamaña amplitud, los jueces pueden buscar y encontrar muchas supuestas reticencias de los registrantes. En la Edad Media la persecución de brujas, que la gente perseguía a brujas, hasta ahí todo bien. Lo notable no era que persiguiera a brujas, lo notable es que las encontraba, había en la Edad Media. Ahora no hay ninguna, pero había en la Edad Media. Entonces, los jueces pueden buscar y encontrar reales o supuestas reticencias de los registrantes. A diferencia de lo que sucede con las autoridades competentes provinciales, la mirada de los jueces
no está circunscripta al régimen administrativo. No lo está. Bien, yo mencioné el amparo es una acción preventiva. También están, por supuesto, las acciones reparatorias, las del cuadro ese que vimos, responsabilidad civil, ambiental, penal. Esas son acciones reparatorias. Entonces, nuestras certezas, las certezas que tenemos, eh, las certezas que tenemos, que tienen las empresas agroquímica, perdón, agroindustria, agroquímicos y sus asesores. Nosotros somos un estudio dedicado a derecho ambiental y tenemos 9 clientes que son registrantes y tenemos muchos más clientes que son usuarios de fitosanitarios. ¿eh? Las certezas que todos compartimos, nosotros que estamos de este lado del mostrador, surgen del régimen administrativo de la ley 27279 y naturalmente que las tenemos que defender. ¿Cuáles son esas certezas? Los registrantes no responden por lo que hacen los usuarios en la etapa 1. Los registrantes son solo un eslabón de la cadena. Las responsabilidades son compartidas y escalonadas. Los registrantes no responden por los operadores. Bueno, todas esas certezas que nosotros tenemos y defendemos, haríamos bien en colocarles a todas un signo de interrogación porque podrían no ser tan indubitables para los jueces. Y es bueno hablarlo y es bueno anticiparse. Podrían no ser tan indubitables para los jueces. Esto no quiere decir que no haya que defenderlas. ¿Qué pasa, por ejemplo, no sé, qué pasaría si hay un basural a cielo abierto repleto de envases vacíos de fitosanitarios y alguien inicia una acción de amparo? ¿Contra quién creen que la van a iniciar? ¿Contra usuarios anónimos, contra productores agropecuarios anónimos o contra empresas grandes, algunas, no todas, grandes y con bolsillos grandes, que están identificados en un sistema de gestión? ¿Qué tal si en una determinada zona, por una cuestión fáctica de tiempo, y no se puede hacer magia tampoco, qué tal si en una determinada zona no hay CATs próximos? Acá, por ejemplo, la resolución 505 de OPDS de la provincia de Buenos Aires insinúa una solución, diciendo, bueno, si vos no tenés un CAT, por lo menos armá un, entre comillas, nodo logístico, que OPDS debería reglamentar, digamos, requerimientos mínimos para estos nodos logísticos. ¿Qué pasa si, como dijimos, ¿no? Si los usuarios entregan los envases perforados pero no triple lavados? ¿Qué pasa si el acopio del CAT se ve desbordado por insuficiencia de operadores? ¿Qué pasa si los operadores que tenemos son malos operadores? Bueno, nuestras certezas, o sea, los registrantes no respondemos por los operadores, solo somos un eslabón de la cadena, las responsabilidades son compartidas, que están muy bien, pero podrían no ser indubitables para un juez. Eso también hay que decirlo. Por otra parte, ¿se acuerdan que habíamos mencionado el tema y subrayado el tema de derechos humanos? El 25 de abril de este año entró en vigencia en Argentina un acuerdo internacional denominado el Acuerdo de Escazú, que trata acerca de ambiente y derechos humanos. ¿Qué estándar pone el Acuerdo de Escazú? Que habrá que ver cómo lo toman los jueces, pero sabemos perfectamente que ONGs, personas reales o supuestamente afectados, se van a agarrar de ese estándar. El estándar que pone Escazú es, una cosa son los deberes legales que están en la letra de la ley gramatical de la ley, en este caso la ley 27279. O sea, los deberes legales se cumplen o se incumplen. Bueno, el Acuerdo de Escazú introduce un nuevo concepto, potencialmente más inmanejable, potencialmente más considerado una especie de ley en blanco, que dice el estándar de los suficientes esfuerzos. Veo un basural a cielo abierto, lleno de envases vacíos de fitosanitarios. Los registrantes que tienen la gestión integral, según la ley 27279, que tienen esa responsabilidad,
¿Han hecho suficientes esfuerzos para que esa situación no se verifique? ¿Mm? O sea, no van solamente a decir cumplimos o incumplimos con nuestro plan de gestión para CATS, sino hemos hecho suficientes esfuerzos para evitar que eso suceda. ¿Cómo puede reaccionar un juez frente a eso? Mi opinión, un juez de primera instancia puede reaccionar en contra de los registrantes. ¿Mm? Y ahí, digamos, la segunda instancia, vamos a encontrar que la justicia es lenta. La justicia es lenta para poner las cosas en su lugar, en una segunda instancia. Sepamos que la justicia es lenta, pero, como ustedes saben, los medios masivos y las redes sociales no son lentos, lo cual alude a el activo más valioso que toda empresa tiene, que es su reputación. Y en este momento una nueva generación de ONGs está naciendo donde apuntan al tema de empresa y derechos humanos y apuntan directamente a la cuestión reputacional. Y créanme, no son improvisadas y de pobrecitas que no tienen recursos, no tienen nada. Nuestro estudio, nosotros lo estamos viendo ahora en el sector minero, como algo que ya ocurre y ya coloca en problemas a unos cuantos proyectos mineros. Bueno, hay que prepararse, hay que anticipar. Por otra parte, las leyes tienen algunos artículos que son muy tranquilizadores, ¿no? Fíjense, el artículo 1722 del Código Civil y Comercial. El responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario. Bien, el artículo 1758 dice, el dueño o el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. Muy bien. El artículo 1730 del Código Civil dice, el caso fortuito o la fuerza mayor exime de responsabilidad. Fantástico. El artículo 29 de la Ley General del Ambiente dice, la exención de responsabilidad se producirá si se acredita que se adoptaron todas las medidas destinadas para evitar el daño y si no hay culpa concurrente del responsable, si los daños se produjeron por culpa de la víctima o de un tercero por quien no debemos responder. Todo esto es genial y muy tranquilizador y todos estos artículos tienen algo en común. No los tenemos que tomar en serio. ¿Forman parte de la ley? Sí, forman parte de la ley. ¿A veces la ley es lo de menos? Sí, a veces la ley es lo de menos. ¿Por qué? Porque por causa de la idea socioeconómica dominante en la sociedad, la verdad, no son muchos los jueces que apliquen estos artículos cuando la persona demandada es una empresa. O sea, los tenemos que invocar sin duda, pero no tenemos que depositar grandes expectativas en estos artículos. O sea, no los tenemos que tomar excesivamente en serio, por tranquilizadores que sean. ¿Cuáles son llamémoslos los peores escenarios? Los peores escenarios, que hay que anticipar, que hay que evitar si se puede. Dentro del ámbito de responsabilidad civil, dentro del ámbito de la obligación de recomponer por daño ambiental, los peores escenarios serían responsabilidad solidaria, responsabilidad colectiva. ¿De quiénes? Del administrador del CAT, del distribuidor, de los registrantes, de todos los registrantes que están en el sistema de gestión. Sería el peor escenario, sin duda. Y por el lado de la responsabilidad penal, el peor escenario sería, a ver, se produjo un evento de contaminación. Dentro de, por ejemplo, un CAT por desborde, por algo que en rigor tal vez no tuvimos la culpa, pero se produjo. Bueno, ahí naturalmente, digamos, lo primero, la reacción humana va a decir, el registrante va a decir, bueno, yo delegué este tema en Campo Limpio. Digamos, el administrador del CAT va a decir, bueno, pero a mí el usuario me lo perforó, pero no me lo triplicó. Bueno, sepamos esto. Hay fallos penales que dicen que ahí donde las responsabilidades son solapadas, ahí donde las responsabilidades chocan unos con otras y hay como tierra de nadie entre uno y otro,
Bueno, se puede aplicar tranquilamente la figura de la coautoría funcional. Esto, por ejemplo, se dio hace no mucho tiempo en el sector petrolero, en un caso vinculado con una empresa que ya no está en el país, donde el gerente de yacimientos, el gerente de medio ambiente y el gerente de perforaciones fueron los tres condenados. ¿Por qué? Porque había tierra de nadie entre ellos. ¿Mm? La moraleja de este fallo judicial es, si vos estás en un ámbito empresarial donde hay responsabilidades solapadas, donde hay tierra de nadie, más vale que te cargues todo el equipo al hombro vos, porque si no, a todos los pueden condenar con esta figura de la coautoría funcional. ¿Mm? Muy bien. Hablamos ahora de desafíos futuros, pero futuros para el sector. En el sector minero esto ya es una realidad. Y el sector agro, digamos, conoce también los cuestionamientos contra agroquímicos, contra el uso de agroquímicos. Bueno, esos cuestionamientos ahora vienen reforzados. ¿Reforzados por qué? Por la agenda internacional de empresa y derechos humanos. Esta agenda internacional no es derechos humanos en el sentido que ya conocemos. No estamos hablando acá ni de desaparición forzada, ni de... No, estamos hablando de otra cosa. Y estamos hablando de un tratado internacional, el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional. Un tratado internacional que tiene un valor superior a las leyes, superior a la ley 27279, superior a la ley de residuos peligrosos, superior al Código Civil, superior al Código Penal. El Acuerdo de Escazú trata sobre ambiente y derechos humanos y a partir de la ratificación por parte de Argentina, tenemos, como anticipé, una nueva generación de ONGs con capacidades y recursos, créanme, bastante sofisticados. El principal objetivo de estas ONGs es el daño reputacional. ¿Mm? Y pensemos, del mote de contaminador, de una u otra manera se vuelve. No sé si se vuelve del mote de violador de derechos humanos. Y está este otro estándar. Incumplió versus no realizó los suficientes esfuerzos que demanda la gestión integral. Así que cuidado con esto. Esto es algo que demanda entrenamiento, capacitación, demanda, no sé, dictamen como para poner este tipo de riesgo en el mapa. Conclusión. Algunas certezas, nuestras certezas que tenemos que defender, podrían no ser tan evidentes para los jueces, para algunos jueces. Segunda conclusión. Con la agenda de empresa y derechos humanos, cambia el desafío, cambia el campo de juego, cambia el contendiente. En su mapa de riesgos, las empresas registrantes, pero también los comercializadores, pero también los grandes usuarios de fitosanitarios, tienen que identificar y dejar documentadas las contingencias legales, las civiles, penales, ambientales, no solamente las administrativas, no solamente las que surgen de la ley 27279, y también las contingencias reputacionales, que pueden afectarlas directamente a ellas como empresa o también salpicar a sus cuadros medios y a funcionarios directivos en su aspecto personal. Eso también. Pensemos lo siguiente. Antes, hace algunos años, bastaba con, eh, bastaba con ser y parecer. Hoy en día hay que demostrar y hay que persuadir. Y a veces con eso no alcanza. Pensemos, podemos estar técnicamente, legalmente, comercialmente correctos y aún así estar políticamente incorrectos. Si el consenso de la opinión pública no está de acuerdo con tu verdad, con nuestra verdad,
hay riesgo. Si el consenso de la opinión pública no está con nuestra verdad, hay riesgo. Y por último, pensemos también en la ley penal empresaria, la 27401, que es la que articula la función de compliance. Establece que el plan de integridad de una empresa tiene que tratar acerca de los riesgos propios de la actividad. Y para una empresa agroindustria, agroquímica, gran usuaria, este es un riesgo que podríamos decir que es propio de la actividad, sin duda. El artículo 23 de la Ley Penal Empresaria indica que se deben implementar procedimientos que comprueben la integridad y la trayectoria de proveedores y distribuidores, lo cual quiere decir que nuestros estándares tenemos que imponerlos con efecto cascada mínimamente hacia los distribuidores. Los distribuidores son empresas importantes también. Los comercializadores también son empresas importantes. Esas empresas también tienen que tener mínimamente un sistema de gestión ambiental y un sistema de gestión de higiene y seguridad ocupacional. ¿Por qué? Porque los registrantes deben exigírselo, por su propio bien, por el bien de los registrantes también. Y no quiero terminar esta charla, digamos, sin hablar de algo que es parte de la solución, porque también, digamos, tenemos que hablar de cosas que nos llevan a un camino en esto que puede llegar a ser un camino positivo y, bueno, en fin, hacia donde hay que propender. Quiero hablar brevemente, si me lo permite el PowerPoint, de la nuevísima, no debe tener un mes, resolución SENASA 245/21, que va a entrar en vigencia el 15 de julio próximo, dentro de menos de un mes. Pero tiene, sí, plazos de adecuación que son desde ahí a 3 años, pero es importante. Esta resolución SENASA establece los requerimientos mínimos que tienen que cumplir los envases y embalajes que contengan las sustancias activas y los productos fitosanitarios formulados para uso agrícola, línea de jardín, y las condiciones para su comercialización y distribución. Pero lo más importante de esto es que la resolución SENASA 245/21 avanza sobre la cuestión de los envases retornables, los RICs, y la comercialización a granel de fitosanitarios. El problema real que tenemos hoy, digamos, en las provincias es que realmente hay mucho envase, hay mucho envase. La resolución SENASA creo que es parte de la solución cuando trata de poner normas claras para todo lo que es envase pero retornable y comercialización a granel. Fíjense que esto también podría quitar una carga importante al sistema de trazabilidad, porque, digamos, si son retornables, si hay comercialización a granel, bueno, ahí sí es cada registrante que puede tener su sistema de gestión informático. En ese caso sí. En el caso de los demás, todavía tenemos que esperar el sistema único de trazabilidad, que es la omisión legislativa, llamémosla, que está en cabeza del Estado Nacional y que el Estado Nacional no puede poner en cabeza de los registrantes eso. Y sin el sistema de trazabilidad, los sistemas de gestión no se pueden auditar. Si no se pueden auditar, no se pueden medir, no se puede determinar su real eficacia, por más que hagamos todos bien, por más que coloquemos la cantidad necesaria y aún más que necesaria de CATs. Bueno, muchísimas gracias, fue un gusto y abramos el espacio para preguntas. Uno quiere sacar los micrófonos y hacer las preguntas, si no podemos ir leyendo las que pusieron en el chat.
Ujú. Sí, sí. Bueno, leo entonces. A ver, había una consulta desde el principio. Para trasladar los envases vacíos, ¿el vehículo debe cumplir con algún requisito? ¿Cómo deben ir almacenados? Bueno, si estamos hablando del usuario al CAT, lo que dice la ley 27279 es que no van a necesitar ningún tipo de autorización especial. Eh, lo cual no sé si es algo demasiado apropiado porque, en fin, ¿qué pasa entonces si yo traslado en cualquier transporte envases perforados y quizá no triple lavados? Es una receta para algo indeseable seguramente, pero eso es lo que dice la ley. Bien. ¿Quién realiza el triple lavado? ¿El usuario antes de enviar el envase o el operador? El usuario, por supuesto. ¿Sí es? Pero, a ver, el usuario lo debe hacer. Ahora, ¿qué pasa si al CAT le llega algo perforado pero no triple lavado? Bueno, el CAT lo tiene que hacer. Es lo más seguro. No puede hacer otra cosa. Bien. Para los que preguntaron, si queda alguna duda, por Perdón, o el favor CAT lo tiene interrumpan. que considerar directamente un envase clase B, que tiene que ir directamente a operador para tratamiento como residuo peligroso. Bien. Acá hay una relacionada. ¿Cómo se asegura el CAT que el envase perforado fue efectivamente triple lavado? La verdad, no lo sé. Es una cuestión técnica. Yo supongo que nada puede reemplazar en una primera instancia la inspección visual, pero es un problema del CAT. Ese es un problema del CAT. Para usos del plástico para reciclado mecánico o químico, donde ya es una materia prima y no un residuo, provenientes de bidones utilizados, ¿es necesario transportarlos a centros industriales? ¿Qué requerimiento habría que tener dado que son considerados residuos peligrosos? Lo que dice la ley es que eso tiene que ir del CAT al operador. El operador es un operador autorizado. Normalmente va a ser un operador de residuos peligrosos a quien se le autorice a tratar este tipo de residuos. Ok. Ahí algunos aclaran, se colocan en bolsas plásticas los envases para ser transportados al CAT. Si el CAT es municipal, funciona junto a la planta de reciclado. ¿Quién sería el Correcto. registrante o quién sería el registrante? ¿El funcionario? No, el registrante es la empresa fabricante o comercializadora. Ok, Perdón. El registrante es la empresa fabricante o importadora, quise decir, discúlpenme. bien, ahí queda claro. Em, en la provincia del Chaco ya está reglamentada la ley 27279. Entiendo que no, pero habría que chequearlo. Bien. Muchas provincias han adherido a la ley, pero no tienen CAT habilitados. Otra consulta. ¿Cómo Sí, se realiza el transporte del usuario al CAT? Debe ser transportado como residuo peligroso y en ese caso, ¿quién se hace cargo de los costos? bueno, ahí es igual a la primera pregunta. Lo que dice la ley es que del usuario al CAT el transporte no requiere una autorización. Ok. El artículo 6 habla de jerarquías de opciones para la gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios y que la elección de una opción inferior deberá contemplar la mejor práctica de gestión disponible. ¿Esto es así? Si lo dice la ley, así tiene que ser. Si no, el responsable va a ser el registrante. Bien. Y una más. Los domi-sanitarios deben ser tratados como fitosanitarios. Bueno, creo que, a ver, esa pregunta viene porque antes de la resolución OPDS 505, en la provincia de Buenos Aires, hubo otra resolución
donde algún legislador provincial, perdón, algún funcionario de OPDS, no sé, tuvo la inquietud, la iniciativa de ser proactivo y de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo personalmente para mejorar el ambiente? Y entonces hubo una resolución donde se asimilaba el domisanitario al fitosanitario, lo cual realmente, digamos, no provocó ningún beneficio, sino que complicó todo. Cual, digamos, aquella resolución se derogó, se derogó. Hoy la resolución 505 habla de fitosanitarios, pero entiendo que por ese lado es que viene la pregunta. Hubo alguna vez una norma donde juntaba fitosanitarios con domisanitarios, pero esa norma quedó derogada. ¿El CAT le entrega al usuario algún documento que certifique que dejó sus envases allí? Sería prudente que el CAT implemente algo así, sin duda que sí. Tiene sus inconvenientes, por supuesto, porque también, no sé, puede venir un transportista informal, alguien que no requiere ninguna autorización según la ley, con envases vacíos de un montón de productores a los que no identificó. Pero bueno, todo eso es problema del CAT y del registrante. Por eso digo, la espada de Damocles, el deber es pesado como una montaña para el registrante. Como usuario, una vez que realizo la entrega de los envases y obtengo el certificado del CAT con el detalle de la cantidad de la entrega, ¿finaliza mi responsabilidad de los envases entregados? Teóricamente podríamos decir que no, si es que el envase no fue triple lavado y etcétera, pero en los hechos sí, en los hechos probablemente, digamos, todo el mundo va a apuntar a partir de ese momento al CAT. Los envases de productos químicos usados, por ejemplo, para tratamientos de aguas o efluentes, ¿son considerados fitosanitarios? Es una pregunta muy técnica, yo entiendo que no. Bien. No me queda claro cuál es el aporte de la resolución SENASA 245/21. El tema de poner reglas claras y precisas para alentar la comercialización de fitosanitarios en envases retornables o a granel. ¿Por qué? Porque eso va a evitar el problema de todas las provincias, que es que hay mucho envase. Hay mucho envase. Va a haber muchísimo menos si los envases son retornables y si se comercializa a granel, no digamos todo, pero aunque sea una parte importante. Bien. En el caso del reciclado mecánico o químico, que es necesario centros industriales, ¿se puede desclasificar el residuo peligroso y pasarlo a ser una materia prima de un proceso industrial? No sé si se entendió bien la pregunta. A ver, otra vez. Sí, Gabriel otra vez, levantó por la... favor. Gabriel, ¿querés hacerla que levantaste la mano? Gabriel Rodríguez Garrido. Sí, buenas Dale, tardes, Horacio, un gusto, buenas. gracias. ¿Qué tal, Gabriel? Yo estoy relacionado al sector petroquímico y bueno, uno de los temas que se habla justamente es la circularidad de todo esto, ¿no? La economía circular. Entonces, realmente para cerrar el círculo y cumplir todo lo que muy bien explicaste vos y los riesgos que hay, ese residuo plástico, que serían los bidones ya utilizados, darle una nueva vida, digamos, ¿no? Hay casos en el mundo, no voy a expandir, pero mecánico o químico, o sea, volverlo a ser un hidrocarburo en procesos controlados e industriales. Para eso no puede tener plantas pequeñas o serían poco eficientes en los distintos centros de acopio. Habría que llevarlos a un centro industrial, para lo cual lo tenés que transportar de una manera eficiente. La pregunta es, hoy por hoy, transportar eso es un residuo peligroso, está visto como justamente un residuo y es muy caro y complejo. Si eso fuera desclasificado y visto como una materia prima de un proceso industrial, podría ser obviamente mucho más económicamente viable. Sí, es cierto. Pasa que también hay materias primas que son peligrosas. No dejan de ser materias primas o rezagos o subproductos cuya vida útil no se agotó. Pero bueno, la ley dice que el transporte del usuario al CAT no requiere ningún tipo de autorización. Ahora, el transporte del CAT al operador, sí, tiene que ser un transporte autorizado. ¿Autorizado como qué? Bueno, mi opinión ahí habrá que ver, pero debería decirlo la reglamentación.
sin duda que la posición más prudente sería autorizado como transporte de sustancia peligrosa. Y eso no es barato. Sí, gracias. Seguimos. El dueño del campo es el responsable de hacer una correcta gestión enviando los envases al CAT. ¿La empresa aplicadora tiene alguna responsabilidad? Según la ley, el dueño del campo es el responsable. Pasa que es difícil de controlar también todo eso. Es un universo muy grande, distribuido geográficamente, es muy difícil. Pero la ley dice que sí, que es el productor agropecuario en este caso. En cuanto al aplicador, el aplicador, ahí ya hay muchas mayores chances de una gestión más profesional por parte del aplicador. Pero bueno, para eso uno tiene que exigirle al aplicador que se haga cargo como condición de contratación. Y eso va a tener un costo mayor. Y el aplicador podrá aceptar si reconocen ese costo mayor o no aceptar. Sí. Algunos comentarios. En el CAT de Lavalle de Corrientes te entregan un recibo de los envases recibidos y posteriormente entregan a las empresas el certificado de disposición final de los envases. Fitosanitarios son productos destinados a la aplicación de cultivos, herbicidas, insecticidas, fungicidas. Los químicos de los tratamientos de efluentes no son fitosanitarios. Una aclaración, creo, de Verónica. Después Laura nos pregunta, si un contratista tercerizado usa fitosanitarios de venta pública en nuestro predio, ¿qué le tengo que exigir? ¿Que lleve los envases a un CAT? Bueno, ese sería un aplicador seguramente. Y entonces, digamos, es lo ideal porque, digamos, un aplicador es una persona que está en mejores condiciones que el productor de hacer una gestión profesional de esto. Sería lo ideal, pero el tema no alcanza solamente con exigir. También hay que pagar un precio mayor para que haga ese trabajo, que es un trabajo adicional. O el aplicador dirá, mira, no, en estas condiciones no. El aplicador debe estar registrado, comenta Fernanda. Sin duda, claro. El usuario y el aplicador comparten responsabilidades. Sí, señor. Y hay una más que no identifico el nombre. Está como usuario Z003. Las sustancias utilizadas para el control de plagas domiciliarias, roedores, insectos, ¿son consideradas fitosanitarios o domisanitarios? Bueno, digamos, pensemos, por ejemplo, siempre estamos pensando, lo primero que se nos viene a la mente es la empresa agro, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si hablamos de la empresa agroindustria, o sea, plantas de procesamiento de semillas, plantas de tratamiento de semillas, ustedes imagínense que también utilizan fitosanitarios y tienen que utilizar rodenticidas, tienen que utilizar ese tipo de elementos para mantener a raya todos los vectores que pueden ir hacia una planta de semillas, ¿no? Ratas, ratones en primera fila, palomas, qué sé yo. Entonces, bueno, eso sí también está incluido. Si el responsable es el productor, entonces, ¿dónde tira el agua que sale del triple lavado? A ver, el triple lavado consiste en colocar el envase boca abajo en un pico de la máquina pulverizadora. Se pulveriza y con agua y ese contenido va a parar a la máquina pulverizadora y se reutiliza. De ninguna manera uno lo puede tirar en cualquier lado. Buenas tardes, yo quería agregar algo. ¿Me escuchan? Muy bien. Sí, se escucha. Perfecto, soy de la provincia de Santa Fe, cuando ya hasta el 2019, que estoy trabajando, he tenido reuniones con gente del Ministerio de Producción, y ahora estamos trabajando con el senador departamental, porque no está implementada la ley en nuestra provincia, siendo que es una provincia Se escucha bastante mal, ¿eh? Se escucha bastante mal. Se entrecorta. Bueno, ahora no me escuchan bien, ¿no? Bueno, entonces lo dejo así. Si querés comentarlo en el chat mientras. Bueno.
Creo que hay una más. El triple lavado o lavado a presión debe hacerlo el aplicador y desecharlo en el equipo aplicador, pero esto no lo dice la ley, ¿no? Sí lo dice la ley, o tal vez, no sé, me lo estoy imaginando, pero sí. O, mejor dicho, discúlpenme, lo dice la norma IRAM, la 12069. Okay. El agua de Que tiene triple lavado manual. que en este caso tiene valor legal porque la misma ley la cita. Bien. Fernanda comenta, el agua de triple lavado manual por sacudida se debe aplicar en la mochila y terminar de pulverizar en la zona. Exacto. Bien. A ver, Viviana decía algo más, que en Santa Fe no está reglamentada la ley. Bueno, gracias a Entonces, todos por las preguntas. Horacio, el material lo podemos compartir, ¿no? Con todos los presentes. sí, lo vamos a Estas son- compartir Bien. en PDF. Bien. Buenísimo. A ver, alguien está levantando la mano. A ver, una última Sí. pregunta. Osvaldo Sonsini. Sí, ¿Qué tal, correcto. doctor? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo está? La pregunta era concreta. Cuando planteó el tema ambiental, ¿el seguro ambiental podría ser una solución también en estos casos? Yo tengo una opinión muy mala del seguro ambiental. El seguro ambiental es la precaución que ofrecen un grupo de empresas aseguradoras de Morondanga que se han enriquecido con este producto, que no es un producto que beneficia al ambiente ni nada, es un producto que tiene un valor, yo no estoy en contra de la caución, pero esta caución tiene un valor altísimo, altísimo, cuando en general las cauciones valen poquito. Si tuvieran un valor poquito, no habría problema porque el asegurado no es la empresa, es el Estado. Y la mecánica es, se produce, por ejemplo, contaminación, entonces el responsable, o sea, la empresa tiene que remediar. No es un seguro de verdad, es una especie de fianza por si la empresa no remedia. Y entonces, este producto lo cobran a precio de oro porque hay leyes que exigen esto y, digamos, en fin, es un costo argentino, nada más. No tiene beneficio para el medio ambiente. Cuando uno se pone a pensar, no sé, que una empresa, qué sé yo, como Bayer, Monsanto, YPF, Syngenta, pagan el seguro ambiental a una empresa de Morondanga, excepto Nación Seguros, que igual utiliza este producto, que es un mal producto, bueno, uno pregunta, bueno, ¿quién asegura a quién? Y la verdad es que es al revés. No es que el asegurador asegura, sino que el tomador de la póliza asegura al asegurador. Gracias. Muy bien. Bueno, estamos en horario. ¿Alguien más quería hablar? Natalia. Sonido. Sí, alguien. Bueno, Escuché a alguien. bueno, muchísimas gracias, fue un gusto y a disposición. Así que este es un tema que nos va a tener ocupados durante mucho, mucho tiempo. Gracias por todo. Muchísimas gracias a todos. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, saludos. Gracias.